Buenas tardes, doctores. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Doctor Alan, ¿qué tal? Sí, se escucha bien. Entonces, ¿está todo listo? ¿Ya podemos empezar la clase? Sí, doctor. Listo. Y estoy a pantalla completa. ¿Me confirma, por favor, que se está visualizando bien la pantalla? Sí, sí se ve. Listo. Bueno, doctores, ahora vamos a tocar un tema importante, que es el manejo de... Sí. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Justo le iba a decir al doctor Eliberto que no estaba grabando la clase, pero creo que ya empezó a grabar. Disculpe. Sí. No te preocupes. Ya, listo. Entonces le decía que vamos a ver el manejo de situaciones que se pueden presentar en el consultorio. Si bien es cierto, el manejo o las presentaciones de urgencias o de emergencias en el consultorio son, digamos, escasas, son pocas, pero es bueno estar preparado para cuando se presenten, ¿verdad? Y hay que determinar lo que normalmente pasa en el consultorio. Normalmente los pacientes nos llaman y nos dicen que están en una emergencia. Doctor, tengo una emergencia de esto, tengo una emergencia de aquello, ¿no? Y, por ejemplo, los que han estado de repente atendiendo, viendo la clínica en esta época de pandemia, todos los pacientes manifestaban que estaban ante una emergencia, ¿no? Y luego de hacer las preguntas necesarias, el paciente te dice que su emergencia es que se le ha salido una corona, o que de repente la curación ha sentido que se está desprendiendo, o cosas que de repente realmente no son una emergencia, ¿no? Y muchas veces hasta nosotros podemos confundir o no tener muy claros los términos solamente para hacer un repaso de día, ¿no? Lo que es una urgencia y una emergencia. Urgencia pues va a ser algo que necesita una pronta atención, que es lo que se define como toda situación que conlleva al paciente o a sus familiares a solicitar asistencia inmediata, ¿no? El paciente mismo, paciente adulto que requiere una atención urgente, o en el caso de familiares de personas, por ejemplo, mayores de la tercera edad, o pacientes niños, por ejemplo. También, ¿no? El que va a hacer la petición de la consulta va a ser el familiar. Generalmente, en nuestro consultorio, la principal urgencia viene a ser por dolor, ¿no? Dolor de tipo odontológico, o a veces odontogénico, en algunos casos provocados por alguna fractura, un traumatismo, de repente el paciente ha tenido un accidente automovilístico, quizás una pelea, en lo cual ha habido una fractura de un diente, o también, como les comentaba, lo más probable es la causa de dolor por un problema odontológico, ¿no? Ya sean en niños, ya sean en adultos. Y normalmente esto es lo que el paciente define como emergencia, ¿no? Pero una emergencia no, una emergencia va a poner en compromiso la vida del paciente. Si nosotros no le damos una atención, el paciente podría poner en riesgo su vida. Mientras que estamos viendo en los casos de aquí, por ejemplo, es un caso de dolor. Si bien es cierto, el paciente no va a estar cómodo, pero no va a poner en riesgo su vida por un dolor dental. Entonces, eso caería en la categoría de urgencia, más no emergencia. Como les digo, una emergencia, si no se le brinda un soporte médico profesional inmediato, puede peligrar su vida. Generalmente nosotros no vamos a hacer un tratamiento de emergencias en el consultorio. En el consultorio lo que podemos hacer es urgencias. Emergencias básicamente se da un índole hospitalario. Estas urgencias que nosotros vamos a poder atender en el consultorio, podemos catalogarlas en dos áreas, ¿no? Si son sistémicas o si son locales. En las urgencias que se presentan a nivel sistémico, por ejemplo, es lo que vamos a ver ahora, el shock, por ejemplo, ya sea una reacción alérgica grave, severa, tipo 3, por ejemplo, un shock anafiláctico. Podemos tener lo que son más comunes, el síncope, la lipotimia, una crisis hipertensiva, de repente un síndrome conversivo. Y a nivel local, pues lo que estábamos comentando, ¿no? De repente una complicación post una extracción, el paciente nos avisa que tiene dolor todavía después de haberse hecho una extracción, o quizás un sangrado que no es tan profuso, un traumatismo. Muchas veces acuden al consultorio
por una extracción realizada en otro lugar y vienen con restos óseos, por ejemplo. Tienen cuerpos extraños dentro de la lesión que no les permite cicatrizar, ¿no? O lo otro, que se haya complicado y haya generado ya una infección post-extracción. También eso lo podemos ver. Este es un resumen que de los pocos estudios, no hay una gran cantidad de estudios que estén evaluando la presencia de urgencias en el consultorio odontológico, pero uno de los que más ha estudiado este tema es el doctor Malamed, ¿no? El doctor que ha estudiado mucho sobre lo que es el uso de anestésicos, por ejemplo, y sus complicaciones, también nos da este resumen de eventos que han ameritado un tratamiento de urgencia en el consultorio odontológico, y esto fue en Estados Unidos. Y vemos que es un estudio a lo largo de más de 10 años, con un promedio de 25.000 odontólogos, en los cuales encuentran que el síncope es el principal caso de urgencia en el consultorio dental, representando un 30% de todo. Es el principal. Luego, casos de, por ejemplo, estamos viendo dentro de esta relación, uno de los que generalmente nos causa más preocupación, que es el shock anafiláctico, tiene una baja incidencia, es un 1.2% del hueso de pacientes que han atendido. Entonces, vemos que dentro de todo esto, es poca la presencia de un cuadro que amerite una atención de urgencia realmente en el consultorio. Son muy pocos los que se presentan. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Como son muy pocos los cuadros de urgencias que se presentan en el consultorio, solemos, lo digo porque también me ha pasado, olvidarnos los protocolos de atención o cómo debería ser nuestra conducta frente a un caso de estos. Y eso es lo que más complica, porque hay estudios que demuestran que la desactualización o el olvido de las técnicas de soporte inmediato ante un caso de urgencia son los que ocasionan que el paciente termine complicándose. Un cuadro que podría revertirse muy fácilmente con un manejo adecuado termina en una complicación mayor. Y es porque al no tener una frecuencia alta de esos incidentes, pues sabemos que lo que no se practica día a día se olvida. Es más, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que después de volver a nuestras labores, después de toda esta pandemia, de estos 3 meses prácticamente de para, los que se detuvieron en su atención, pues no sé si les ha pasado, a mí me pasó, me sentía extraño, ¿no? Me sentía como que he perdido el pulso, como que no tengo la misma habilidad o la misma confianza quizás, ¿no? Hasta, bueno, empezar a atender poco a poco y nuevamente retomamos nuestro ritmo. Y eso suele ocurrir. Imagínense si no lo presentamos, no se nos presentan estos cuadros de manera frecuente. Con mayor razón tendemos a olvidarnos, tendemos a poder confundir cada proceso, y la única recomendación que todos los estudios nos dan referente a esto es simular situaciones de emergencia periódicamente, entrenar a nuestro equipo de trabajo en el consultorio odontológico para poder afrontar de una manera adecuada, ¿no? En cualquier momento hacer un simulacro sin de repente coordinar previamente con el personal, pero es obviamente haber hecho capacitaciones periódicas, y de pronto simulamos una situación, ¿no? A ver cómo reaccionamos nosotros y cómo reacciona nuestro personal de apoyo. Debemos tener de repente números de emergencia, quizás movilidad disponible que nos pueda llevar, un número de un taxi o de repente de una ambulancia a la mano, para poder hacer las coordinaciones de manera más rápida posible en el caso de requerir la movilización del paciente. Entonces, esta es la recomendación que nos dan siempre en diversos estudios que evalúan el nivel de respuesta ante emergencias o urgencias. La recomendación que se hace es practicar, porque lo que no se ve a día se olvida, y eso es muy cierto, ¿no? Dentro de las principales, como habíamos visto en el cuadro anterior, tenemos a la lipotimia y al síncope. Es muy fácil en realidad confundir los términos, y hasta inclusive la literatura no se pone de acuerdo, ¿no? La literatura nos habla características que son muy, muy similares, y muchos estudios ni siquiera hacen diferencia, lo tratan como sinónimos, la lipotimia y el síncope como si fueran signos
situaciones que son iguales. Voy a hacer la aclaración, en realidad hay una pequeña diferencia. En la lipotimia no va a haber la pérdida de conciencia del paciente, mientras que en el síncope sí. Básicamente el cuadro, lo vamos a ver más adelante, el cuadro es el mismo, el cuadro va a ser muy parecido, pero la principal diferencia es esa, ¿no? En la lipotimia no hay pérdida de la conciencia, en el síncope sí. En pocas palabras, lo que podemos hablar del síncope y la lipotimia es el desmayo común, ¿no? Es el desmayo común. En el caso del síncope, por ejemplo, no va a ser un desmayo súbito inmediato. El paciente tiene la posibilidad de caer bien, ¿no? De desmayarse y de caer con estilo, como decimos. No va a haber una caída brusca. Generalmente hay un proceso previo que suele ser mucho más corto que en la lipotimia, pero le da la opción al que lo está padeciendo de acomodarse y caer de la mejor manera. Generalmente se le conoce como síncope vasodepresor. Se ocasiona por una disminución en el flujo sanguíneo cerebral. Hay una baja en los niveles de oxigenación del cerebro, por lo cual va a haber esta respuesta. Cuando hay también una caída de la presión arterial brusca por diversos motivos y hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Como les dije, el síncope tiene una evolución muy rápida, pero realmente no pasa de inmediato la pérdida de la conciencia. Como le digo, hay un tiempo necesario como para que el paciente pueda acostarse. Las veces que ha pasado que el paciente ha estado solo, sin compañía, generalmente logra sentarse o logra buscar una posición de reposo, y los índices de lesiones severas por caídas ante el síncope realmente son bastante bajas. Hay factores, y esto lo vamos a encontrar en nuestro consultorio odontológico de sobra, ¿no? Factores psicógenos y factores no psicógenos. Tiene un componente, el síncope tiene un componente psicológico muy, pero muy fuerte. Y esto se va a presentar con mayor frecuencia en pacientes que son obviamente ansiosos, pacientes que son muy temerosos, con justa razón, ¿no? Porque muchos ven al odontólogo como signo de tortura, ¿no? A nadie creo que le es grato visitarnos. Son muy pocos los pacientes que nos visitan con una sonrisa realmente, ¿no? La mayoría de nuestras consultas son por urgencias, por dolor, por fastidio, y si no es el dolor, pues no los trae al consultorio. Entonces, de por sí la situación de visitar a un odontólogo no es muy agradable, que digamos. Ahora, si es una persona mayor, con mayor razón, porque tiene experiencia de los odontólogos de antaño, que de repente no tenían un poco de repente mayor paciencia o de repente mejor tecnología que la de ahora, y sus procedimientos eran dolorosos, ¿no? Eran mucho más estresantes. Dentro de los factores estresantes psicológicos podemos tener, como les dije, el estrés, el dolor, el miedo y la ansiedad. El paciente ya viene con dolor de por sí, así que ya tiene un factor a favor para desarrollar un cuadro de síncope. Tienen miedo, como les dije, y ahora esto se puede ver potenciado. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros tenemos, o no sé, bueno, la gran mayoría de odontólogos tienen, como publicidad, por ejemplo, en las puertas, ¿no? Anuncios grandes, encías sangrantes antes y el tratamiento de profilaxis después, una sonrisa normal. Dientes en mal estado antes y después, ¿no? Las fotos típicas antes y después. Se ve mucho en la publicidad, en las calles cuando uno pasa. Entonces, entra el paciente a tu consultorio y encuentra cuadros similares, ¿no? Explicando la sintomatología, de repente una enfermedad periodontal o de problemas de repente de caries, lo cual no es muy grato para el paciente. No olvidemos que eso es nuestro día a día de nosotros, pero para un paciente eso es una situación un poco estresante o generadora de temor. No es muy grato para ellos. Entonces, ahí podríamos estar incrementando, por ejemplo, el miedo del paciente, la ansiedad o factores estresantes que ingresan al consultorio y el paciente nos dice, ¿no? Huele a dentista, ¿no? El olor de eugenato, por ejemplo, del eugenol, o el olor del monómero del acrílico. De por sí ya genera una respuesta
de tensión emocional en el paciente. Entonces debemos evitar esos factores. El sonido de la turbina, por ejemplo, cuanto menos pueda sonar la turbina o la pieza de mano de alta, va a disminuir también el grado de ansiedad del paciente. Dentro de los factores no psicógenos o no psicológicos, van a estar, por ejemplo, la posición. Ocurre que muchas veces hemos tenido un tratamiento prolongado en el consultorio, o el paciente está esperando mucho tiempo en la sala de espera y luego de pronto se para y cambia de posición. Ese cambio brusco de posición va a producir lo que habíamos hablado anteriormente, la disminución del flujo sanguíneo cerebral, y esto podría predisponer a la presentación de un cuadro de síncope. El hambre también, situaciones de hipoglicemia pueden ocasionar también el síncope. Y esto, bueno, yo estudié en Colegio Nacional en primaria y era muy común, me acuerdo, en las celebraciones de fechas patrias, por ejemplo, ¿no? Las actuaciones. Y estábamos en formación y de pronto no faltaba que uno o dos alumnos de pronto se desmayaban, ¿no? Se caían. ¿Y esto por qué? Porque muchos niños pues vienen sin comer. Es común que se vea eso, ¿no? En lugares alejados. No han dormido bien, vienen con frío, encima con hambre, o de repente están bien abrigados y salió el sol. Y los exponen a formaciones largas en el patio del colegio, y encima con hambre, y encima con calor, que estamos viéndolo como un condicionante acá, pues va a predisponer a una respuesta del sistema del cuerpo a través de un síncope. También dietas extremas en las cuales se privan de alimentos, sobre todo dietas bajas en calorías, y el agotamiento, ¿no? Y la condición física del mismo paciente. Entonces hay factores que van a condicionar la presentación de este síncope. Y eso también nosotros lo podemos determinar en nuestra historia clínica. Es muy importante no solamente entrar de frente a ver los dientes, ¿no? A que el paciente se siente, a ver, dígame, ¿qué le trae por aquí? Ya me duele el diente, de frente vamos al diente. Siempre tiene que haber un tratamiento previo, una conversación previa con el paciente, el realizar una buena historia clínica, preguntar si es que el paciente ya ha tenido episodios anteriores de desmayos, de dolores de cabeza frecuentes, por ejemplo, preguntarle si es que el consultorio odontológico o la visita a nuestro consultorio le genera ansiedad. Muchas veces el paciente puede negarlo, pero en la atención misma vemos que sí. Vemos que el paciente es muy temeroso, es muy reacio al tratamiento, o un signo que es muy, muy común, por ejemplo, la presentación de una saliva espesa, de tipo serosa, ¿no? Mucosa. Entonces, la presentación, el paciente te dice que no, sin embargo, la saliva se pone muy espesa y hasta la cánula de succión le es difícil aspirarla. Ese es un signo de estrés. Y el paciente trata de ocultarlo por temor, por vergüenza, pero, por ejemplo, eso nos está demostrando que el paciente está estresado, está tenso. Y si ustedes se toman el detalle, de repente la tercera, cuarta cita, ya la condición de la saliva del paciente cambia. Y ustedes se acuerdan que este paciente tenemos problemas con la aspiración de la saliva, hay que incrementar el volumen de la succión. Sin embargo, a la tercera o cuarta cita ya eso cambió. Lo que pasa es que el paciente ya se siente más cómodo, ya agarró confianza con nosotros, ya se relajó, ya vio que no le generamos dolor, que nuestra atención no es muy prolongada, ha perdido el temor a nosotros. Por ende, el paciente entra mucho más relajado y la condición de su saliva cambia. Vamos a ver fases en el síncope. Tenemos una fase de presíncope, son signos y síntomas prodrómicos de que nos hacen saber de que ya se viene un cuadro de síncope, el síncope propiamente dicho, y una etapa post-síncope. ¿Qué es lo que vamos a ver? Inicialmente el paciente, ¿qué es lo que va a manifestar? Calor en el cuello y en la cara. De pronto el paciente se pone pálido, hay sudoración fría, náuseas. Inicialmente la frecuencia cardíaca se eleva. El paciente puede presentar una taquicardia. Es importante, como les decía, dentro del manejo de esta condición, porque tiene un componente psicológico muy fuerte. Manifestar y presentar nosotros de manera segura que sabemos cómo tratar esta situación. Y muchas veces el mostrar seguridad ante la situación y no desesperarnos
le da también al paciente confianza de saber que está en buenas manos y que su tratamiento o su condición no va a empeorar. Y eso revierte la situación. Entonces nosotros ante un cuadro de estos, ya el paciente nos empieza a decir, doctor, disculpe, empieza a tener calor, siento bochorno, y lo ves, el paciente se pone pálido, ¿no? O en algunos casos se pone gris ceniza, se dice. O empieza a sudar frío, o hasta inclusive tiene las famosas arcadas porque le da náuseas. Entonces nosotros tenemos que manifestar una posición bastante segura y responsable, sabiendo lo que vamos a hacer, ¿no? Cada vez no se preocupe, inmediatamente cesar el procedimiento y darle la confianza necesaria. Lo vamos a ver más adelante. El presíncope también, esa es la etapa inicial. Posteriormente, como les dije, va a haber una hipotensión y una bradicardia. Inicialmente puede haber una taquicardia, la respuesta inicial, porque se activan en su sistema los reflejos simpáticos, ¿no? Los reflejos de lucha o huida, pero el paciente está sentado. Nosotros cuando estamos ante una situación de estrés, normalmente lo que es común es salir corriendo, pero estamos en una situación en la cual no lo podemos hacer, y entonces viene el otro reflejo, ¿no? Un reflejo vagal en los cuales nos va a dar todo el efecto contrario. Va a haber una dilatación pupilar, bostezos, el paciente empieza a respirar con mayor profundidad, pasa de lo que tenía calor, empieza a sentir frío, de pronto me ha dado frío, doctor, y se empieza a tratar de dar calor en manos y pies, y en el caso peor, ya empieza a tener visión borrosa, no ve con claridad y tiene mareos. Pero ya nosotros desde esta etapa ya lo hemos podido ir detectando. Cuanto más pronto sea el abordaje de cualquier tipo de urgencia, mejor va a ser el pronóstico. Entonces de repente estamos, ok, el doctor nos ha dicho que estamos en presíncope, hay que esperar hasta que llegue al síncope, ¿no? Todavía estamos en presíncope, vamos a esperar, y ya cuando se desmaye o caiga recién actuamos. No, cuanto antes se pueda actuar es mejor. El paciente va a tener, sí, respiración entrecortada, va a jadear en algunos casos, ¿no? O va a respirar, como les dije, con mucho más fuerza. En casos muy severos, como les dije, si no se hizo el abordaje adecuado, podría inclusive haber un cese de la respiración. En el síncope propiamente dicho, va a pasar que ya el paciente cae, en el caso de estar sentado en el consultorio, la cantidad o la gravedad del caso se disminuye. El caso es mucho más severo cuando el paciente está de pie. Hay una dilatación pupilar. En algunos casos, no siempre, va a haber movimientos tipo convulsiones en brazos y piernas. La presión arterial va a caer. Va a llegar a picos inclusive de 30 a 15, la presión sistólica de 30 milímetros de mercurio y la diastólica de 15. Presiones realmente bajas. Realmente el pulso va a ser muy difícil de poder percibirlo, ¿no? No se va a poder percibir el pulso. Y bueno, posteriormente a eso viene la relajación muscular. El paciente nos va a manifestar que siente que no tiene fuerzas, ¿no? Y en casos ya muy severos podríamos ver inclusive incontinencia fecal urinaria. El paciente va a defecar o se va a orinar en el consultorio. El pronóstico del síncope, tanto como la lipotimia, va a ser mejor en cuanto a la posición del paciente, porque si el paciente estuvo de pie y se cae, lo primero que hay que hacer es colocarlo en posición supina, es decir, de espaldas, echado de reposo de espaldas, con una elevación de las piernas un promedio de 45 grados, la posición de Trendelenburg. Entonces, el periodo de duración de este cuadro va a ser breve, generalmente segundos a minutos. Hay una pérdida de la conciencia y luego de que el paciente se recupera, pues es frecuente que se sienta desorientado, que no se ubique muy bien en dónde está, pero es una duración muy corta del tiempo. Normalmente corre una duración de menor a 5 minutos. Normalmente dura segundos y muy pocos minutos. Es muy poco frecuente que dure más. Si excede los 5 minutos o no hay una recuperación completa de 15 a 20 minutos, ya estamos evaluando o considerando que podría ser alguna otra patología que no está en nuestras manos diagnosticarla
y el tratamiento adecuado sería transportarlo, llevarlo a un centro médico especializado, a un hospital. Recordemos, doctores, que en el consultorio no vamos a hacer diagnósticos más profundos. Nosotros vamos a tratar la urgencia. Se presenta ante nuestro tratamiento una urgencia y le damos los primeros auxilios y el primer soporte. El tratamiento posterior tiene que ser ya de manos de un tratamiento hospitalario. Esta es la posición supina. Si el paciente, generalmente en este caso, pues al estar en el sillón dental, no hay mayor problema que en colocarlo en posición, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me ocurrió el caso de un paciente que íbamos a hacer una cirugía de tercera molar y decidimos colocarle dexametasona previa al acto quirúrgico. Se le coloca la ampolla intramuscular y en pleno proceso de colocación de la ampolla, el paciente empieza a manifestar: doctor, no veo, me siento raro, no escucho bien, está ahí, doctor, y nos dio como 20 segundos a retirar la ampolla y el paciente se desvanece, ¿no? Y cae, bueno, soportado por nosotros, pero termina poniéndose boca abajo, ¿no? Entonces inmediatamente hay que colocarlo boca arriba, girarlo, levantarle las piernas y brindarle el soporte necesario. El cuadro no duró ni 10 segundos y el paciente reaccionó, despertó. ¿Qué pasó? No recordaba. Recordaba que solamente que le iban a poner una ampolla y más no recordaba. Y estuvo aturdido por más o menos medio minuto, un minuto. Y luego de eso, bueno, se empezó a reír y dijo que le generaba mucha tensión y estrés el hecho de no ver la aguja. Él sabía que le iban a poner una aguja, pero él le gusta controlar la situación. No me había mencionado que en ocasiones anteriores ya le había pasado y que él prefería que le pongan la vía intramuscular en la pierna, en la cual él está mirando qué es lo que hacía. Por ejemplo, es un componente psicológico muy fuerte. El hecho de saber que le están poniendo una aguja, pero él no verla, no poder controlar, le hacía perder la conciencia y se desmayaba, tenía un síncope. Y como le digo, colocando en la posición adecuada, la recuperación es rápida. El paciente va a manifestar confusión, va a haber una recuperación paulatina de la presión arterial, el paciente empieza nuevamente a retomar el color, poco a poco va a ir bajando la palidez, en algunos casos se mantiene, pero es común que prontamente el paciente empieza a recuperarse, empieza a recuperar su color, va mejorando su pulso y va mejorando todos sus signos vitales. En algunos casos, el paciente puede permanecer en esta condición no aguda, como les digo, sino una condición leve, de repente ligera palidez o ligera debilidad muscular a lo largo de 24 horas. No es común, pero podría presentarse, por lo cual se recomienda suspender cualquier tratamiento durante al menos ese día y una evaluación posterior. Como le digo, es importante conocer al paciente y hacer una buena anamnesis durante la consulta para poder determinar si el paciente ya ha tenido cuadros anteriores de este tipo, ¿no? En este caso, el paciente lo negó o no lo quiso decir o simplemente no lo recordó, que la verdad es que no creo que no haya recordado que ya ha pasado situaciones iguales, pero tratar de buscar la mejor información para saber si es que podríamos tener un cuadro de síncope, ¿no? Obviamente, y la reacción inmediata va a ser retirar los factores estresantes en el consultorio. Esto a manera de prevención. Quitar de repente los cuadros que generen tensión, que a nosotros nos gustan mucho, pero a los pacientes no. Si es un paciente que de repente no ha comido, se recomendaría un snack o una dieta muy ligera previa a su atención, justamente para evitar el síncope por un cuadro de hipoglicemia. En casos muy extremos, en casos de pacientes muy ansiosos, un tratamiento ansiolítico previo está indicado y evitar los cambios bruscos de posición, ¿no? Como le dije, el tratamiento adecuado es, primero, doctores, mantener la calma nosotros sabiendo que esto es una situación pasajera, que normalmente no se va a prolongar un estadio mucho más grave. Nosotros mantener la calma, pero estar alertas, ¿no? El estar calmados no significa estar confiados. Estamos calmados, pero ya tenemos un protocolo de atención cómo trabajar. Mantenemos al paciente en posición supina,
con una inclinación de los pies de 45 grados, esto para favorecer el retorno venoso. Había antiguamente algunos de repente todavía lo han escuchado, ¿no? Una costumbre ante el síncope, ante el desmayo, poner la cabeza del paciente a la altura de sus rodillas, ¿no? Lo cual ya se descarta, porque al contrario, dificulta el retorno venoso y empeora el cuadro. Pero hay muchos que todavía mantienen esa costumbre. Eso ya está desaconsejado. Nuestro sillón odontológico tiene generalmente una caída, más no tiene las piernas rectas, ¿no? Entonces lo que se recomienda es poner algo debajo de los pies del paciente, en lo cual le permita elevarlos. O simplemente nuestro asistente de repente coge los pies y los levante a un ángulo aproximado de 45 grados. Obviamente se suspende el procedimiento. Esta es la posición Trendelenburg. Se ha visto que el movimiento brusco, en este caso del paciente, si es que todavía no ha perdido la conciencia, el movimiento brusco de brazos y piernas a manera de sacudones logran mejorar la irrigación y el retorno venoso, por lo cual el cuadro o no se presenta o se presenta muy, muy leve. Lo primero es garantizar también la permeabilidad de vías aéreas, lo primero. En este caso, si el paciente está de repente con una camisa apretada, hay que desabotonarla, desabotonar correas, desabotonar zapatos, pasadores, y el darle una sustancia que le permita una reacción respiratoria fuerte, violenta. Por ejemplo, hay ampollas de amoníaco que se pueden reventar y dárselas a oler, que es bastante fuerte, o en todo caso el alcohol, ¿no? Ponerle un algodón con alcohol y que el paciente lo inhale de manera profunda y fuerte. Le decimos al paciente, a ver, cálmese señor, tranquilo, a ver, vamos a soltar correas, soltamos de repente la corbata, si el paciente está con una corbata, ¿no? Movimiento de brazos, de piernas. Tratamos de echar si es que tiene nuestro sillón la posición de urgencias o anti-shock o posición de Trendelenburg, y le damos alcohol y que lo inhale lo más fuerte posible, ¿no? Generalmente después de unos 30 segundos a un minuto el paciente va a ver que empieza a recuperar las funciones vitales normales, ¿no? Ya si el cuadro no se revierte y pasa ya a la pérdida de la conciencia y vemos que el cuadro podría empeorar, el tratamiento sería la etilefrina 5 a 10 miligramos vía endovenosa. Pero realmente, como les digo, doctores, esta es una situación complicada. Si nosotros normalmente no tenemos un manejo de vías, no es nuestro día a día, nos va a ser muy complicado colocar una vía, ¿no? O lograr colocarle una vía endovenosa. Puede ser intramuscular o subcutánea, que es lo más adecuado. Porque endovenoso es lo recomendable, pero, como les digo, va a ser muy complicado. Entonces, bajo esa condición, 5 miligramos de etilefrina por vía intramuscular. De mejor absorción y mucho más rapidez podemos tener el músculo vasto externo de la pierna o el deltoides. Estas son las ampollas de amoníaco, en las cuales se aprieta y se revientan, y vamos a darle a oler intensamente al paciente. Posición de Trendelenburg. Y algún detalle que me había olvidado, hay que hacer la extensión de la mandíbula y la extensión del cuello, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bajamos la cabeza y extendemos la mandíbula para atrás, para permeabilizar la vía aérea. Y también tenemos que monitorizar al paciente para ver cómo está su respiración, para escuchar su respiración si es que no es perceptible y ver cómo está evolucionando. Generalmente no va a llegar a cuadros mucho más graves. Ahora vemos la lipotimia, ¿no? La lipotimia es muy, muy, muy parecida a lo que es el síncope. Lo que le va a diferenciar básicamente es que no hay pérdida de la conciencia. El paciente dice, me quiero desmayar, y finalmente se sienta o cae, pero no hay un desmayo realmente. Generalmente, al igual que el síncope, lo genera el miedo a la consulta o el miedo al tratamiento que se va a realizar. Y en algunos casos, por ejemplo, ante la anestesia intravascular, ¿no? La anestesia con adrenalina de manera intravascular. Por eso es muy importante, doctores, siempre hacer la aspiración. Ahora vienen los cárpules con arpón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener en el consultorio cárpules con arpón. ¿Cómo lo utilizamos? Ponemos el cartucho
dentro de la jeringa cárpule, sin poner la aguja, hacemos presión en el émbolo para introducir y damos una vuelta de 180 grados al arpón, al émbolo. De esa manera estamos logrando insertar el arpón dentro del émbolo, de la goma del tubo del cárpule, y luego de eso recién colocamos la aguja. Entonces hacemos nuestra técnica anestésica convencional, pero ni bien ingresamos, hacemos una ligera aspiración. Es difícil, es complicado, pero es lo mejor. Hacemos una ligera aspiración y si vemos que hay aspiración de sangre, pues inmediatamente cambiamos de posición. ¿Ya? Es lo ideal. Porque la lipotimia también se va a producir no de manera inmediata, a veces puede pasar unos minutos después de haber hecho una inyección intravascular. ¿Qué es lo que vamos a ver? Al igual que en el síncope, palidez, taquicardia, sudoración fría. Igual respiración ansiosa, desvanecimiento y puede recuperarse normalmente, espontáneamente, siempre y cuando le demos el soporte necesario. La sintomatología que el paciente va a presentar, vértigo, miotonía, es la sensación de falta de fuerza después de haber hecho un movimiento muscular. Para ponerlo sencillo, muchos de nosotros nos ha dado un calambre de repente en algún momento, ¿no? En la pierna, en el brazo. Y luego que ustedes se paran, están haciendo movimiento muscular, porque no es que no puedan controlar su músculo de la mano o de la pierna, sí lo pueden controlar, sin embargo lo mueven, pero inmediatamente viene una sensación de falta de fuerza. Sienten como que se caen, ¿no? Ya, esa es la miotonía. Dolores de cabeza, en algunos casos tinnitus o disminución de la capacidad auditiva, sudoración excesiva, sudoración fría, y bueno, toda esta sintomatología que vemos aquí. Son sintomatologías clásicas de que nos están previniendo de que va a venir un cuadro de desmayo, ¿no? El manejo de tanto del síncope como la lipotimia, colocar el paciente en posición anti-shock o posición de Trendelenburg. La permeabilización es importantísimo, doctores, permeabilizar las vías. No como les decía, tratar de soltar correas, soltar zapatos, soltar pasadores. Si hay una camisa, una blusa muy apretada, habrá que abrirla para permitirle al paciente una mejor ventilación. Hay que controlar su respiración, hay que controlar su pulso, y si el paciente ha manifestado que tiene frío, tratar de darle una cobertura para que no entre en hipotermia. También puede haber un tratamiento farmacológico, pero cuando la frecuencia cardíaca es menor de 50 latidos por minuto. Ahí podemos aplicar atropina. Pero también, como les digo, ese manejo farmacológico a veces, si no es una vía intramuscular, es complicado. Entonces, si el paciente no logra una recuperación, lo ideal sería movilizarlo a un centro especializado. Normalmente no va a ocurrir, no va a pasar. Generalmente pasa a los pocos segundos, ¿no? O minutos. Otro cuadro que tenemos, por ejemplo, es la crisis hipertensiva. Y esto, doctores, es muy común tener en el consultorio odontológico pacientes que no saben su condición hipertensiva. Y es por eso importantísimo incluir dentro de nuestro protocolo de atención, no solamente hacerle la anamnesis y la historia, y lo más importante que nosotros a veces incidimos, ¿no? El costo del tratamiento. ¿Cuánto le va a salir? Debemos también tener en consultorio una balanza para hacer el cálculo de dosis en situaciones que requieran dosis, sobre todo si son niños con mayor razón, manejo de dosis kilogramo-peso, y tener un tensiómetro y un estetoscopio, ¿no? Un equipo de medida de la presión digital, de la presión ya sea digital o sea manual, para nosotros tener la certeza de que nuestro procedimiento va a ser inocuo y no vamos a generar un problema. Porque, ¿qué pasa, doctores? Yo les cuento que en el consultorio odontológico un gran porcentaje de pacientes son hipertensos y no lo saben. Muchos de ellos llegan con ya presiones arteriales sobre 160 o 180 milímetros de mercurio de presión sistólica. Imagínense que nosotros vamos a hacer de repente una cirugía de tercera molar y le colocamos 2 o 3 cartuchos de anestesia. Podríamos llegar a complicar la situación del paciente. Podríamos complicar fuertemente el caso del paciente. La
la crisis hipertensiva, vamos a ver que el paciente tiene una presión de 180 milímetros de mercurio, de sistólica y diastólica de mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Ahora tenemos que diferenciar la crisis hipertensiva de una urgencia hipertensiva, perdón, de una emergencia hipertensiva. Una urgencia hipertensiva, por ejemplo, es aquel paciente que no tiene sintomatología o signos y síntomas evidentes de estar en un cuadro de crisis hipertensiva. El paciente está normal, está consciente, está lúcido, y muchas veces viene al consultorio, como les digo, solicitando una atención. Pero este es un paciente que de repente ya sabe que tiene hipertensión arterial, pero ha descontinuado el tratamiento. O está en tratamiento, pero no ha ido a controles periódicos de su médico, de su cardiólogo, por lo cual muchas veces la medicación ya no está acorde a lo que el paciente requiere y tiene presiones elevadas. Lo otro es tener un paciente que tiene una emergencia hipertensiva, ¿no? El paciente ya está viniendo con cefaleas, con dolor. Sí, doctor, justo ahorita he llegado, pero estoy mareada, he caminado media cuadra y estoy mareada, me zumba el oído, y no me siento estable, no me siento bien. Y en este caso ya estamos considerando una emergencia hipertensiva. En cualquiera de los dos casos, doctores, no vamos a atender al paciente. Lo ideal es derivarlo al cardiólogo a que lleve un tratamiento. Y en esto les digo que es mucho más importante actuar de manera responsable y poder derivar a un paciente. El paciente lo va a valorar, sus familiares lo van a valorar. Muchas veces tenemos la oportunidad en el consultorio dental de encontrar o descubrir pacientes que ni ellos mismos saben su condición, ya sea de diabetes, ya sea de hipertensión, por ejemplo, y en nosotros hacer ese hallazgo clínico en el consultorio va a ir en beneficio de la salud del paciente, pero también a la larga en beneficio de nosotros, porque nuestro trabajo está siendo responsable y profesional, y eso a la larga los pacientes lo valoran. Si es que el paciente no trata su crisis hipertensiva, vamos a tener complicaciones sistémicas bastante serias. Puede haber retinopatía, definitivamente, y generalmente la hipertensión arterial va de la mano con una diabetes mellitus no tratada. Entonces, un paciente hipertenso, hay que también recomendarle hacer descarte de diabetes. Y ambas, obviamente, tienen afección en la retina. Podemos tener insuficiencia cardíaca también, edema pulmonar por un incremento del gasto cardíaco. Y obviamente todo esto nos predispone a un accidente cerebrovascular. Y esto, doctores, sí no está lejos. Esto yo diría que está mucho más cercano de ocurrir en el consultorio que quizás hasta la misma situación de lipotimia o la misma situación de repente de un síncope. ¿Por qué? Porque nosotros en el consultorio odontológico lo que vamos a hacer es colocar un anestésico. Y al colocar un anestésico, le vamos a colocar el anestésico con un vasoconstrictor. Si el paciente ya tiene un problema de una presión arterial no controlada, vamos a incrementar y empeorar esa condición con la colocación de un vasoconstrictor. Si ahora ese anestésico lo hemos colocado sin hacer la aspiración adecuada, sin haber aspirado el cárpula en el momento de ponerlo, pues podríamos tranquilamente hacer una inyección intravascular, con lo cual estamos complicando más la situación. Entonces, nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico antes de que lleguen, prevenir estas situaciones antes de que se presenten en el consultorio. Siempre pongo de ejemplo esto, no sé si ya lo mencioné de repente anteriormente. El año pasado, a mediados de año, hubo un caso de que hubo un paciente que falleció, salió en las noticias, falleció en un consultorio odontológico. ¿Y qué ocurrió, no? El paciente fue con dolor, con una infección, el doctor lo atendió y bueno, el paciente ha tenido hemorragia, continuó con la hemorragia y al día siguiente el paciente fallece, ¿no? Entonces, haciendo el análisis del caso, ¿qué es lo que ocurrió? El paciente tenía una crisis hipertensiva
y el paciente mismo no lo sabía, y el odontólogo no lo pudo evaluar porque no tenía un tensiómetro y un estetoscopio para controlar la presión arterial. Colocó anestésico, lo más probable es que como el paciente tenía una infección severa porque había tumefacción en la cara, y ya sabemos que ante cuadros infecciosos, el anestésico local no va a hacer efecto, por lo cual muchos colegas suelen colocar mayor dosis tratando de compensar esa situación. Colocando mayor dosis en una situación tumefacta, en una región edematizada, con mayor irrigación sanguínea, es fácil colocar el anestésico dentro de un vaso sanguíneo. Y es lo más probable que haya ocurrido. Por lo cual el paciente tiene un accidente cerebrovascular y posteriormente la muerte. Entonces no es algo muy lejano, doctores. Y acá aprovecho a hacer un llamado a la conciencia. ¿Cuántos de ustedes tienen a disposición suya un tensiómetro y un estetoscopio? ¿Cuántos de ustedes, antes de atender a su paciente en la clínica odontológica o en sus boliches, que me imagino deben tener, o en el hospital si están haciendo su internado, cuántos hacen la toma de presión arterial? ¿No? Si la respuesta es no, entonces hay que tener en consideración eso, porque sí podría ser una complicación y una complicación bien severa. El tratamiento normalmente nosotros no lo vamos a dar y es controversial. Lo pongo solamente como una ayuda en un caso estrictamente necesario, pero este tratamiento nosotros no lo vamos a tener que dar. ¿Ya? ¿Por qué? El nifedipino se suele dar de 10 a 20 miligramos por vía sublingual, pero ya está, mejor dicho, es recomendable no usarlo porque tiene una respuesta muy impredecible. Puede hacer una brusca disminución de la presión arterial, por lo cual puede pasar de un extremo al otro el paciente, tener una crisis hipertensiva a una hipotensión. Y una hipotensión nos va a también traer consecuencias graves. Entonces, en caso estrictamente urgente, podríamos utilizarlo, pero como les digo, no es lo indicado, al igual que el captopril, ¿no? El captopril es un poco más seguro, 25 a 50 miligramos cada 6 horas vía sublingual, pero esas indicaciones las tiene que dar el cardiólogo. Entonces, si tenemos una urgencia, el paciente está con dolor, necesita hacerse un tratamiento, pero vemos que tiene una presión arterial elevada, lo primero que tenemos que hacer es el manejo de esa presión. Y luego de eso recién podríamos hacer el procedimiento odontológico. Otro cuadro común que se podría presentar, que es dentro de todo lo que estoy haciendo un resumen de los cuadros que más se presentan, porque en realidad las urgencias son muchas que podrían presentarse. Pero dentro de las más prevalentes, y eso, que son bastante escasas, le diré, podrían presentarse estas. Dentro de ellas, una de las menos prevalentes es la angina de pecho, pero igual la consideramos. Es un dolor en la región del pecho, como su nombre lo dice, que se da en la región retroesternal y que no cede o sí puede ceder al reposo. El paciente de pronto manifiesta un dolor intenso, muy fuerte, que nos tiende a definir como si algo le apretara el pecho o si le hubieran puesto una gran carga en el pecho, ¿no? Y suele describirlo con el puño cerrado sobre el corazón y haciendo la señal como que el puño lo cierra con fuerza. Eso se conoce como el signo de Levin, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué se puede generar ante cuadros de estrés y ante cuadros de ejercicio? Un ejercicio crónico, intenso de repente, o ante el estrés. Y habíamos visto que en nuestro consultorio los factores de estrés son bastante abundantes sin quererlo nosotros. De por sí, nosotros mismos, el nombre dentista es estresante para muchos, ¿no? Y más si es que de niños lo han condicionado, ¿no? Es que te portas mal, te voy a llevar al doctor para que te ponga una aguja. Ya de grandes ya tienen ese componente emocional, psicológico bastante marcado sin siquiera hacerlo consciente, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir la angina de pecho? Ese dolor se produce por una reducción del flujo sanguíneo al corazón y generalmente es indicador de una enfermedad coronaria. Y como les digo, muchas veces el paciente no lo sabe. Y el grado de obesidad, de hipertensión, de diabetes en nuestro país es bastante elevado. Ya habíamos visto lamentablemente cifras respecto a la enfermedad por el SARS-CoV-2
y hemos visto que un gran porcentaje de los pacientes que han fallecido, si no me equivoco, hablaban del 60%, son pacientes diabéticos, ¿no? Y ha habido una gran cantidad de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades coronarias, son muy comunes. También se le llama angina pictoris, y esto es lo que le decía, ¿no? El signo de Levin. El paciente manifiesta de esta forma, ¿no? Cierra el puño en su pecho indicando que algo que le oprime en esta región. Cuando el paciente nos dice, doctor, el dolor que sientes acá en esta forma, nos está indicando claramente el cuadro característico del signo de Levin, que es la angina de pecho. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, si el dolor te dice que el dolor es pulsátil, ¿cómo es su dolor, no? Me hinca, doctor, me hinca. O siento como punzones, ¿no? En diversas áreas se te indican como el dedo. Eso no nos está indicando angina de pecho, ¿no? Muchas veces ese dolor es por una contractura muscular, tranquilamente podría ser también por la presencia de gases a nivel estomacal que producen ciertos reflejos que van a producir dolor. Pero este cuadro es el característico. El tratamiento, como les digo, el tratamiento en caso de urgencia, vamos a colocar isosorbide, ya sea el mononitrato de isosorbide o el dinitrato, y ambos por vía sublingual, porque la vía sublingual es una vía bastante vascularizada, de rápida absorción. Si es el mononitrato, de 20 a 40 miligramos, y si es el dinitrato, de 5 a 10 miligramos. Obviamente la oxigenoterapia también en los casos anteriores de síncope, también es bueno, pero es complicado tener en el consultorio odontológico pues, un equipo de oxígeno, ¿no? Lo que sí podemos hacer es el control del estrés, y ese es un factor muy importante. Presentaciones comerciales, tenemos el Medocor, el isosorbide en la versión de mononitrato, y el Isocor de otra marca comercial, ¿no? El dinitrato. Y esto de acá es uno de los procesos que de repente más temor nos generan, ¿no? O más preocupación, a todos. Los cuadros alérgicos. Generalmente en el consultorio odontológico tenemos factores alérgenos, como le dije, hay pacientes que son alérgicos, por ejemplo, al eugenol, ¿no? Entonces hay que usar sustitutos, elementos que puedan evitar ese contacto. Entonces tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen llenado de la historia clínica, tratando de hacer todas las preguntas necesarias para detectar estos casos en el paciente y poder prevenirlos. La mayor presencia, dentro de los cuadros alérgicos son bastante escasos, los cuadros alérgicos a las anestesias dentales, dentro de todos son los que más alergia generan, pero como les digo, de por sí el porcentaje es bastante bajo, porque antiguamente las anestesias eran ésteres. Desde que se cambió por el uso de amidas, los cuadros de alergia bajaron considerablemente, siendo extremadamente escasos. Ahora, dentro de los cuadros alérgicos por anestésicos, los que el anestésico dental va a tener varios componentes, ¿no? Una sustancia activa, va a haber preservantes, conservantes, antioxidantes, un vehículo. Dentro de los conservantes y los antioxidantes, por ejemplo, el conservante tenemos el metilparabeno, y dentro de los antioxidantes tenemos el bisulfito, ¿no? El antioxidante se utiliza para que la adrenalina no se descomponga fácilmente, porque interacciona con la luz fácilmente y se descompone. Entonces se le coloca el bisulfito. El bisulfito, metabisulfito también se le coloca. Y el metilparabeno es un preservante para conservar aséptico todo el contenido del cartucho. Pero la Asociación Dental Americana, ya desde el año 84, si es que no me equivoco, suspendió y prohibió el uso del metilparabeno en los anestésicos dentales, porque justamente se había detectado que era una de las principales causas de alergia. El metabisulfito o el bisulfito todavía se mantiene en menor proporción, pero el metilparabeno dentro de estos dos era el que mayor porcentaje de alergia generaba. Entonces, ¿qué se hizo? ¿No? Se prohibió esto. ¿Y esto por qué?
les dije, era usado para mantener aséptico todo el contenido interno. Pero se supone que si yo tengo buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas médicas dentro del laboratorio, se supone que mi contenido es aséptico, se supone que mis envases son asépticos y toda mi cadena es aséptica. Entonces, si todo es aséptico, no es necesario colocar el metilparabeno para mantener inocuo la sustancia. En teoría, la eliminación de esto no afecta en nada si es que ha habido buenas prácticas de manufactura. Y así se hizo. Marcas comerciales conocidas, reconocidas a nivel mundial, han eliminado el metilparabeno. Marcas lamentablemente comercializadas en Latinoamérica y en Perú con mayor razón, dicen no contener metilparabeno, pero la realidad es que lo que han hecho en realidad es simplemente dejarlo de mencionar en su formulación. Es decir, lo siguen empleando, pero ya no lo declaran. Y esto se ha demostrado con estudios cromatográficos. Les han sometido a marcas muy comerciales. Yo sé que ustedes tienen en mente ahorita una marca comercial que tiene que ver con estética, ¿no? Que viene de Colombia. Por ejemplo, fue sometido, pero un estudio hecho en Brasil. ¿Ya? Y en ese estudio demostraron que tenía presencia de metilparabeno, sobre todo en los envases plásticos. Y marcas comerciales de todas las caínas que salen nuevas y que nos venden bastante cómodas ahí en las tiendas dentales, generalmente tienen el metilparabeno como preservante, pero no están declaradas. Y justamente el plástico es un material mucho más poroso que el vidrio. Es poroso. Y para evitar la contaminación es que le colocan el metilparabeno. Entonces, si queremos reducir nosotros las posibilidades de tener reacciones alérgicas en nuestro consultorio, primero usemos una buena marca de anestésico dental. Primero. Y segundo, procuremos utilizar empaques de vidrio y no los de plástico, porque tenemos mayor posibilidad de que tenga en su contenido el metilparabeno y nos genere una reacción alérgica. Pequeñas dosis nos podrían dar una reacción de hipersensibilidad tipo 3, como es una reacción alérgica. La reacción alérgica se va a dar por una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, yo hago esta pregunta, ¿no? Yo le pregunto a mi paciente, señor, ¿ha tenido usted alguna ocasión que ya le han colocado anestesia dental? Y el paciente nos dice, no, nunca en mi vida me han puesto anestesia dental. Y el odontólogo se asusta, ¿no? El odontólogo dice, wow, ahora sí yo puedo ser el afortunado en inyectarle el anestésico por primera vez y que haga una reacción de hipersensibilidad. Pero estamos hablando que es una reacción antígeno-anticuerpo. Yo les pregunto, doctores, ¿el antígeno se forma ni bien uno lo coloca? Ahora estamos viendo, creo que todos saben un poco más de inmunología con esto del COVID, del SARS-CoV-2. El antígeno toma un tiempo, ¿no? Primero se forma la inmunoglobulina M, luego la inmunoglobulina G, y no aparece de manera inmediata al primer contacto. Aparece en algunos casos a las horas, dependiendo la exposición, dependiendo de la gente. A veces pasa 1 o 2 días para que se empiece a presentar, a veces más o a veces menos. Pero no es de inmediato. Entonces, una reacción alérgica, ya estamos hablando un poco de shock anafiláctico, no va a generarse en la primera aplicación. La segunda aplicación es la que a mí me preocuparía, ¿no? Si el paciente te dice, en una ocasión me pusieron, nunca más, no, una sola cita, sí, una sola cita. Ahí sí realmente me estaría preocupando en el caso de que yo sospeche o tenga el temor de que podría ocurrir. Pero en aquel paciente que me dice que nunca se lo han puesto, doctores, colóquenlo con confianza. No va a haber una reacción de hipersensibilidad en la primera exposición. ¿Qué es lo que va a generar esta reacción? Es la liberación de manera abrupta y en grandes cantidades de histamina, pudiendo llegar a la situación ya más grave, que es un shock. Y se define shock como la imposibilidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas celulares. Es decir, va a haber una discrepancia, un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Ya la reacción alérgica, hay 4 tipos de reacción alérgica. La reacción alérgica severa tipo 3 es lo que nosotros conocemos como shock anafiláctico. Y el paciente, primero la característica que va a ser aguda. Cuanto más rápido se presenta el shock, mayor complejidad va a tener.
Segundo, ¿no? Vamos a ver cuadros característicos. El paciente se pone cianótico. Habíamos visto que en la lipotimia, en el síncope, el paciente se pone pálido, ¿no? Pierde coloración. Acá en la reacción alérgica tipo 3, un shock anafiláctico, el paciente se va a poner cianótico. Va a mostrar debilidad. Rápidamente pasa a un estado semi-inconsciente, insuficiencia circulatoria, y lo más importante, que nos puede dar un signo de alarma inmediato, ¿no? Edema de epiglotis, edema corporal, edema palpebral. Inmediatamente el paciente empieza a manifestarnos que le pica el cuerpo. Si es que todavía no ha caído en un estado semi-inconsciente, el paciente nos va a decir que tiene picazón en el cuerpo. Doctor, me está empezando a picar el cuerpo, me empieza la pierna, empieza a picar las piernas. Cuando hablamos de sensación de prurito, ya ahí sí nos podemos estar preocupando y podemos estar pensando que realmente está ocurriendo un shock anafiláctico. Luego hay una baja en la presión arterial, el pulso se va a poner prácticamente imperceptible y va a presentar estos signos. Y estamos viendo que es bastante diferente a una lipotimia a un síncope, ¿no? A veces el paciente siente que nos dice el doctor, siento mareado, me voy, y inmediatamente podemos pensar, shock anafiláctico, ¿no? Y lo vemos a nuestro paciente pálido. Entonces ya estamos aprendiendo a diferenciar. Aparte, le hemos puesto nuestra anestesia, ha pasado unos minutos y recién el paciente empieza a decirnos que se siente un poco mareado, se siente un poco mal, ¿no? El shock anafiláctico suele ocurrir dentro de los 5 primeros minutos, pero generalmente es rápido. Hay una hipotensión severa, el paciente siente que se asfixia y se lleva las manos al cuello porque siente que se asfixia. Como habíamos dicho, el edema de glotis, de epiglotis, hay una obstrucción respiratoria alta y rápidamente lo va a llevar a la pérdida de la conciencia. Vemos acá un edema palpebral, presentación de edemas y pápulas enrojecidas a nivel de rostro y piel, mucosas también, sensación de asfixia, el paciente se lleva la mano al cuello, claro, y realmente lo están asfixiando porque la lengua y la epiglotis se han inflamado de tal forma, se han edematizado, que está obstruyendo las vías aéreas. Rash a nivel de miembros inferiores, superiores y en realidad en general en todo el cuerpo, y seguido de sensación de prurito bastante marcada. Hay una pérdida de conocimiento, como le dije, urticaria, picazón, puede ser en cualquier parte del cuerpo, generalmente en miembros inferiores, miembros superiores, posteriormente la cara, edema de glotis, de epiglotis, y hay una edematización de los tejidos de boca, piso de boca y garganta. Esto es lo que le va a generar al paciente la sensación de asfixia. Siente que lo están ahorcando o le están asfixiando. Siempre el manejo y el reconocimiento temprano de lo que está ocurriendo nos va a ayudar a que rápidamente se logre la solución. Como le digo, doctores, es extremadamente raro, es muy raro que se presente este tipo de lesiones. Es muy difícil. Vamos a ver que, si reconocemos tempranamente, lo podemos solucionar. ¿Cómo reconocemos? Como les dije, tiene que tener estas características. Un inicio agudo, una reacción que compromete la piel, mucosas, y también hay un compromiso respiratorio, compromiso arterial, una caída de la presión, hay en algunos casos incontinencia, el paciente puede defecar o puede orinar, ¿no? Hay un inicio de reacción en mucosas y en piel, o ambas. Generalmente en ambas, con un compromiso respiratorio. Hay una hipotensión arterial, tiene que haber el problema en piel, en mucosas, y una caída de la presión. 30% asociada a la presión arterial basal. Para eso, como les dije, hemos tomado la presión al inicio y podríamos estar teniendo una caída brusca. Generalmente, posteriormente a la exposición de un alergeno, ¿no? El paciente está echado, no le hemos puesto nada, no le hemos puesto el anestésico en el caso que sea alérgico al anestésico, y el paciente empieza a tener los mareos. Obviamente no estamos ante un shock, a no ser que el paciente haya comido algo, ¿no? En el camino, no sé, quizás le picó una abeja, que puede ocurrir, pero si ya está en el consultorio, ha estado esperando un rato y no ha tenido ninguna esa manifestación, lo más probable es que se ha tenido un síncope o una lipotimia, más no un shock anafiláctico. Una vez que, ahorita vamos a ver el tratamiento, pero una vez que se hace el tratamiento, de urgencia, nosotros lo que tenemos que hacer es remitir al paciente a un centro especializado. El tratamiento no queda ahí. Hicimos el tratamiento, vamos a ver que el fármaco de elección es la adrenalina,
pero suelen remitir, suelen reincidir los casos. Hace un shock anafiláctico y en el transcurso de las 24 horas vuelve a hacer un segundo cuadro, si es que no ha habido un manejo adecuado. Muchas veces superan el primer cuadro, sin embargo, el cuadro refractario lo lleva al paciente a la muerte. Paciente que está en mayor riesgo, paciente que ya ha tenido una reacción anterior, o el paciente que ha tenido la primera reacción alérgica ahí ante la exposición al alergeno. ¿Qué es lo que nos va a empeorar el cuadro? Retrasar la administración del fármaco de elección, que es la adrenalina. O en casos, de repente, que no se ha puesto en dosis adecuadas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero, el ABC, bueno, esas son las iniciales en inglés, que es air, respiración y circulación. Garantizar la vía aérea, como les dije, poner hiperextensión en el cuello, cabeza hacia atrás, levantando el mentón para facilitar el ingreso del aire a las vías aéreas, verificar que el paciente esté respirando y darles las facilidades para que el paciente respire. Y que también haya una buena circulación, ¿no? Y eso se va a lograr haciendo la posición de Trendelenburg con el paciente. Monitorizarlo, obviamente retirar el estímulo alergénico si es que se pudiera, por ejemplo, esto en el caso de que, como les había comentado, una picadura de abeja, por ejemplo. Y la droga de primera elección que deberíamos tener, y ahora los llamo yo a ustedes a que me digan cuántos de ustedes tienen su adrenalina en el consultorio, y si no la tienen, pues debería tenerla, doctores. Yo sé que es muy poco probable que ocurra, pero si es que ocurre, deberíamos tenerla a la mano. También podemos tener tendríamos que tener antihistamínicos y corticoides. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Tenemos la adrenalina. La dosis va de 0,01 miligramos por kilogramo. Pero hasta calcular la dosis realmente, doctores, es un poco complicado. No es que el paciente esté internado y ya tengamos de repente un manejo mucho más rápido. Pero empíricamente se va a colocar de 0,3 a 0,5 mililitros vía subcutánea o vía intramuscular. La solución de adrenalina viene en la concentración de 1 en 1000, esa es la forma comercial. Si estamos hablando entre 0,3 a 0,5, vamos a agarrar una jeringa de tuberculina. Por eso les digo, tiene que ser la manera más práctica y rápida, porque cuanto más rápido se actúe, mejor es el pronóstico y podemos solucionarlo al paciente, sacarlo de ese cuadro, ¿no? Entonces tenemos una jeringa de tuberculina, rompemos la ampolla de adrenalina que viene en 1 en 1000 y cargamos media jeringa de tuberculina. Rápidamente podemos proceder a ponerle en el deltoides o en el vasto externo de la pierna. Hay estudios que demuestran que la colocación de adrenalina en el vasto externo de la pierna tiene una mejor absorción. Entonces, 0,5 mililitros, media jeringa de tuberculina en el vasto externo de la pierna, de una manera muy fácil. En este caso habría que, si el paciente ya está de repente inconsciente y es difícil bajar el pantalón, lo que hay que hacer es cortar el pantalón, tener tijeras filudas que podamos cortar el pantalón, vasto externo de la pierna, y se le coloca la inyección. Generalmente, la primera inyección de adrenalina produce una recuperación rápida del paciente. Una vez que se ha colocado la adrenalina, pasamos a colocar el corticoide. En este caso podemos hacer dexametasona, que es lo más práctico de usar nosotros, una dexametasona de 8 miligramos por vía intramuscular. Podemos utilizar la misma pierna o la pierna opuesta, o en el caso, como les dije, el deltoides. O también hidrocortisona de 250 a 500 miligramos de la misma vía. El medicamento de elección, doctores, ante un caso de shock anafiláctico, va a ser sí o sí la adrenalina. Si nosotros pensamos colocar primero el corticoide y luego el antihistamínico y posteriormente la adrenalina, o mientras que el personal asistente va a buscar adrenalina en las farmacias, que también a propósito no es fácil de conseguir, vamos a perder segundos y minutos valiosos. Tenemos que tener la adrenalina lista para inmediatamente colocarla. Recomiendo tener una caja de instrumentales o un botiquín especial de urgencias a la mano, que todos sepan dónde está para cogerlo e inmediatamente aplicarlo. Ya, primero la adrenalina, posteriormente los corticoides. El corticoide lo que va a hacer no va a actuar de momento, lo que nos va a evitar es el cuadro, que
el cuadro refractario que se va a presentar durante las 10 primeras horas o hasta las 24 horas que les dije. Se vuelve a presentar el cuadro. Entonces se va a aplicar corticoides, dexametasona 8 miligramos, intramuscular. Y antihistamínicos como la clorfenamina, 10 miligramos de manera también intramuscular. Ahora, es controversial el uso de antihistamínicos. No hay una evidencia realmente fuerte que respalde el uso de los antihistamínicos y que diga que marca una diferencia sustancial en la mejora del paciente. Pero está incluida en todos los protocolos. Todos los protocolos a nivel mundial han instalado el uso de antihistamínicos, por lo cual se sigue manteniendo. Es mejor pecar en este caso por exceso que por defecto, ¿no? Entonces, si vamos a colocar corticoides antihistamínicos, pero no adrenalina, lamentablemente el paciente no se va a recuperar. Inclusive podríamos llegar a colocar solamente adrenalina e inmediatamente trasladar al paciente a un centro especializado. Si es que en el caso no tendríamos los otros medicamentos. Pero lo ideal es colocar adrenalina, inmediatamente colocar el corticoide, inmediatamente el antihistamínico, en ese orden. Ahora, no es que yo le coloco la adrenalina, espero que mi paciente se recupere y listo, continúo comiendo doncia, continúo con mis coronas. Colocamos la adrenalina, evaluamos cómo va el paciente y podemos repetir esta aplicación al menos 3 veces, cada 5 a 8 minutos. Por lo cual, doctores, colocamos la adrenalina e inmediatamente ya debería estar afuera un taxi esperándonos para transportar al paciente a un hospital. En caso de un shock anafiláctico, los minutos cuentan. Entonces, con un buen manejo, una buena aplicación de adrenalina, el paciente tranquilamente nos da para llegar hasta un centro hospitalario, inmediatamente dar la información necesaria y que el paciente entre en tratamiento especializado. Ese es el manejo adecuado, doctores. Como conclusiones, primero, y en general, los cuadros que se van a presentar, cuanto más pronto reaccionemos, van a permitir una mejor evolución. El shock anafiláctico va a ser una reacción aguda, va a poner en peligro la vida, pero el manejo adecuado de parte de nosotros y estar preparados para esa situación nos va a permitir salvar relativamente fácil, por así decirlo, el cuadro. Y hay que saber reconocer los signos precoces que se presentan, como habíamos dicho, ¿no? Edema de glotis, edema de epiglotis, la sensación de picazón del paciente, que es el prurito, la presencia de rash o edema, que es bastante rápido. Eso ya nos hace pensar de un shock anafiláctico inmediatamente y podemos proceder, ¿no? Entonces ya nos dice el paciente que me siento mal, empiezo a ver borroso, me mareo. Obviamente no vamos a pensar que es un shock anafiláctico, ¿no? No vamos a verlo. Ahora, eso también pasa con los cuadros de alergia, ¿no? El paciente muchas veces te dice, soy alérgico a tal medicamento porque me pusieron una ampolla y me desmayé, ¿no? Hay que determinar bien si realmente son cuadros de alergia, pero lo más probable es que sea una lipotimia o un síncope. Se dice que en la Primera Guerra Mundial se presentaron 25.000 donantes de sangre que sufrieron un síncope. Del total, no sé, habrán sido muchos más, pero 25.000 donantes presentaron síncope durante el proceso de extracción de sangre. Entonces, es más común que se presente por factores psicológicos, ¿no? Listo, doctores. Eso es todo hasta el día de hoy respecto a este curso, a esta clase. No sé, ya no nos da tiempo, creo, para las preguntas. Doctor Heriberto, ¿se encuentra por ahí? Sí, acá estoy, doctor Alan. Doctor Heriberto. El micro. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, doctor Alan, por su apoyo en el curso. Yo creo que los alumnos han tenido también bastante suerte de que justo haya coincidido el horario para que usted también pueda poder apoyarnos. Y ya seguramente vamos a invitarlo para otra exposición. Listo, doctor. Muchas gracias, doctor Alan. Gracias.